Vamos a continuar con la clase, con las lecciones que estamos compartiendo del Evangelio de San Mateo. Hemos visto que el Evangelio de San Mateo tiene 5 grandes discursos, comenzando por el capítulo 5, versículo 1, al capítulo 7, 28, que es el primer discurso que se llama el Sermón de la Montaña. Y se llama así porque comienza con que Jesús subió a la montaña, dice Marcos capítulo 5, versículo 1. Y luego en el capítulo 8, versículo 1 dice, cuando bajó de la montaña. Ya dijimos que todo lo que Jesús dice aquí son grandes discursos programáticos, es decir, un resumen de cada discurso que dijo Jesús, que si nosotros hacemos el discurso, si lo hubiesen escrito todo, sería no solamente el Evangelio de Mateo, sino que serían muchos libros. El Evangelio de Juan termina diciendo así, que si se pusieran a escribir todo lo que dijo Jesús, no cabrían los libros en el mundo. Bueno, entonces nosotros miramos que esos grandes discursos están resumidos en el Sermón de la Montaña. Uno de esos discursos es las bienaventuranzas. Después otro discurso, el 5.13, es sal y luz del mundo. ¿Ves? Después, nosotros estuvimos viendo, después de eso, una sección literaria, un bloque literario que va del capítulo 8 y capítulo 9, que se llama las acciones salvíficas, los milagros que realiza Jesús y que están ordenados y organizados en grupos de A3. Primero Jesús sana a un leproso, Jesús sana el criado de un oficial, después Jesús sana a la suegra de Pedro y viene una alusión al seguimiento o a la vocación. En este caso dice que había mucha gente y una persona le dijo, maestro, te seguiré a donde quieras que vayas. Jesús le dijo, los zorros tienen guarida, los pájaros del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, deja primero que vaya a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Después de los 3 milagros viene esta alusión a la vocación, que también es un milagro, diríamos, distinto, y que la vocación exige un seguimiento a Cristo, por encima incluso aquí del sepultar al Padre, que era en la tradición judía una institución. Eso es lo que nos enseña a nosotros. Y luego viene otra serie de 3 milagros, la tempestad calmada, el demonio expulsado, el paralítico sanado, y ahí viene la vocación de Mateo. ¿Se da cuenta? Todo está bien ordenado. Después de esta vocación a Mateo, que también es un milagro entendido de una manera distinta, porque las personas piensan que los milagros solamente son las sanaciones, pero aquí en el Evangelio de San Mateo descubrimos que los milagros también tienen que ver con la transformación del ser, en este caso para abandonarlo todo y seguir a Jesús. Después viene la serie de 3 milagros. Jesús sana a una enferma, resucita a la hija de Jairo, ¿cierto? Ahí viene. Y después dice la palabra que Jesús sana 2 ciegos. O sea, ahí sería 4 milagros. Y el último, el hombre mudo. O sea, serían 4, pero en verdad serían 3. ¿Ve? Pero como son 2 ciegos. Y después viene el hombre mudo. Termina esta sección narrativa sanando a un mudo. Miren, esto de pronto no lo dijimos en esas primeras lecciones. Pero ya habíamos visto que el primer discurso del Sermón de la Montaña es donde Jesús expone a través de la palabra que es el nuevo Moisés. Citando el Éxodo 19, cuando dice la palabra que Moisés subió a recibir las tablas de la ley, acá Jesús no sube a la montaña a recibir ninguna tabla, sino que Él las entrega. Y luego que el último sea que sane un mudo, quiere decir que Jesús quiere sanarnos a nosotros de la incapacidad que tenemos de comunicar el Evangelio. Ve, eso es lo que significa ese milagro
ahí, que sea el último, y prepara el siguiente discurso, que es el discurso apostólico, que va del capítulo 10, versículo 1, al capítulo 11, versículo 1, cuando Jesús acabó las instrucciones. ¿Qué va a pasar aquí? Es muy importante que tengamos en cuenta esto, ya lo hemos visto nosotros. Antes del capítulo 10 hay un resumen del Evangelio que está en el versículo 35. Dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas judías, anunciando las buenas noticias del reino, sanando todas las enfermedades y dolencias. Aquí está. Este resumen lo vamos a encontrar al inicio del Evangelio en el capítulo 4, ya yo lo dije, ¿cierto? Capítulo 4, versículo 25. Podemos nosotros, o 23. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas judías, anunciando la buena noticia del reino y sanando las enfermedades y las dolencias del pueblo. Aquí aparece esta actividad de Jesús como un resumen señalando lo que va a realizar Jesús, que está indicado, se puede decir así, o señalado por dos cosas. El ministerio de la palabra, que está resumido en el Sermón del Monte, ¿cierto? Y el ministerio de la sanación a través de las acciones salvíficas, de los 10 milagros que aparecen en el capítulo 8 y 9. Por eso dice que andaba predicando. Cuando dice que andaba predicando en toda la sinagoga, se refiere del capítulo 5.1 al 7.28. Y después dice, sanaba las enfermedades y las dolencias del pueblo, se refiere al capítulo 8 y capítulo 9. Ahora aquí, en el Evangelio de Mateo, nosotros estamos viendo que las acciones salvíficas están ordenadas en el capítulo 8 y el capítulo 9, ¿cierto? Acabamos de ver un resumen que es la introducción. Tú hablabas de una bisagra, una obertura, se puede decir también, una introducción, una monición, ¿ves? De lo que va a suceder. Como la Eucaristía del domingo tiene una monición. Hoy Jesús va a sanar el ciego de nacimiento. Ese ciego somos nosotros. Entonces, ya tú sabes que la misa va a tratar del ciego de nacimiento y que el Padre se va a referir al ciego de nacimiento. Ven, puede ser que el que hace la monición diga que va a hablar del ciego de nacimiento, entonces el Padre en la homilía hable de la rifa, que no se ha vendido, del carro que hay que comprar para la parroquia porque no se puede, y ya se acaban los 20 minutos de la homilía y entonces la gente pregunta, ¿y por qué hablaron de un ciego al principio? ¿Ven? Entonces el Evangelio de Mateo es así, y por eso cuando nosotros leemos el capítulo 9, 30 y 34, cierra aquí. Es lo mismo, se repite, lo que está allá en el 4:23, ahora se repite aquí. Al ver la gente sintió compasión de ellos. Perdón, en el 9:35. Jesús recorría todos los pueblos, aldeas, enseñando en la sinagoga judía, anunciando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Ve, ya queda claro entonces que ese ministerio de la palabra está expresado en los discursos programáticos del Sermón de la Montaña y que las acciones salvíficas están especificadas en el capítulo 8 y 9, ordenadas en grupo de A3, con alusión, después de cada 3 milagros, de un relato vocacional o una acción que corresponde a la vocación. Ya. Luego el capítulo 10, el discurso apostólico, y comienza precisamente con los dos resúmenes. Y tiene una munición también. Sí. 9, 36 y 37 comienza a hablar del pueblo que está como hojas sin pastor y dice que le dice a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pidan al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, y el capítulo 10 empieza ya con la misión de los 12. Sí, ok. Muy bien. Exactamente, mira que ese texto no puede ser casual ahí. Es un texto con una intención a propósito para indicarnos ya lo que se ha visto, y ahora Jesús le propone a los discípulos, como a nosotros que estamos aquí meditando esta palabra, acerca de la misión que vamos a emprender.
Fíjense que entonces la misión comienza, Jesús llamó a los 12 discípulos. Ya. Jesús llama a los 12 discípulos. Y entendamos algo. Comienza diciendo discípulo porque el discípulo es la persona que tiene la actitud de escucha del maestro, del que quiera aprender. Y es una actitud que nosotros nunca podemos abandonar. Todos los que estamos aquí, que ustedes que se están preparando para ser pastores según el corazón de Dios, no pueden abandonar la actitud de discípulo, porque siempre tenemos que aprender, siempre, hasta de la anciana más humilde de nuestra parroquia, de nuestras comunidades. Ahí está Jesús manifestándose para enseñarnos a nosotros. Nosotros nunca vamos a enseñar de Dios, y que vamos a enseñar, yo soy el que sé más de Dios. Ese es un pecado que el Papa en la encíclica nueva que acaba de sacar, la última, Gaudete Exsultate, dice que hay dos pecados contra la santidad: el gnosticismo y el pelagianismo. El gnosticismo es cuando yo me creo por mi inteligencia capaz de saber todo de Dios desde el punto de vista académico. Y el pelagianismo es cuando yo no necesito de la ayuda de la gracia para salir adelante. Entonces son dos pecados que por lo general nosotros, los que estamos en el camino de Dios, creemos. Que yo sé mucho de Biblia, entonces yo creo en mi ignorancia espiritual que sé más de Dios. Y el Papa propone, la persona que sabe más de Dios es el que más ama, la caridad, el que practica la misericordia. Por eso nosotros cuando vamos a un apostolado vamos a compartir la experiencia del amor de Dios. Tú compartes lo que has experimentado de Dios y las personas comparten contigo también lo que han vivido, de tal manera que ambos somos beneficiados, tanto la persona que nos escucha como nosotros también, sintiendo la cercanía de ellos. Entonces, eso es. Y luego dice que los llamó a los 12 y les dio poder para expulsar espíritus impuros, para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Ahí está, claro. Y los nombres de los 12 apóstoles ya no son discípulos, sino que son apóstoles, porque los apóstoles son las personas que son enviadas a realizar una misión determinada. Y no cualquier misión, sino que los apóstoles son los que hacen presente al que lo envía. Entonces, al final del discurso apostólico encontramos que eso, 10:40, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. O sea, en este momento del Evangelio, Jesús pide a los discípulos que tengan una actitud de discípulos siempre, pero que tengan un corazón de apóstol, que estén dispuestos a ser enviados. Y luego, ¿qué hace un apóstol cuando es enviado? Capítulo 10, versículo 5, proclamación del reino de Dios. Ya. Vayan, proclamen que está llegando el reino de los cielos. Versículo 17. Eso es lo primero. El reino de los cielos aquí en el Evangelio de San Mateo no es descrito. No aparece con una descripción conceptual. Que usted vaya a decir, el reino de los cielos es tal cosa y usted lo tiene que aprender de memoria. Porque esa no es la pedagogía de Jesús. Jesús describe el reino a través de acciones. Pues ya nos está indicando que el reino de los cielos inicia con el anuncio de la palabra y con las acciones salvíficas. Ahora es lo primero que tenemos que hacer nosotros, anunciar el reino. San Pablo va a decir que el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida. Va a decir, San Pablo es el que logra intuir, voy a buscarlo aquí, yo les doy el texto ahora. San Pablo va a intuir y va a decir, es que el reino de Dios, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en hechos. Ya. Está en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 20.
Ahí dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en hechos. Tenemos ahí esa el primer concepto, en hechos. Por eso, ¿cuáles fueron los hechos de Jesús? Predicar la palabra de Dios. Pero dice, no consiste en palabras. Y cuando quiere decir no consiste en palabras, entonces quiere decir que no prediquemos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? San Pablo va a decir, no en la sabiduría del mundo, para que me alaben, para que digan que yo soy inteligente. Le dijo a los corintios. Eso está en Corintios, capítulo 4, pero en el capítulo 1, versículo 18, habla del mensaje de la cruz. Ya. Y ahí empieza a decir que él se presentó a ellos con la sabiduría de la cruz. Ya, no para que con discursos, para que dijeran que él... Bueno, y el otro concepto del reino de Dios... ¿Podría relacionarse con las sanaciones o curaciones que hizo Jesús? ¿Cómo así? Con los milagros que hizo. Sí, San Pablo dice, no consiste en palabras, sino en hechos. Entonces, pero para nosotros la palabra quiere decir que tú no vas a utilizar la sabiduría del mundo, de querer comunicar un mensaje como se anda predicando ahora de ser positivo, tú tienes que ser positivo, un mensaje muy mundano que es muy bueno para ayudar a las personas desde el punto de vista emocional, pero la propuesta es la cruz, el mensaje es la cruz. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje de la cruz consiste en asumir todas las realidades difíciles, absurdas, sin maldecir, sin renegar. Eso es lo que dice San Pablo allí. Y los hechos también son acciones salvíficas, que son los milagros, ya que hizo Jesús.